Hola, bienvenidos a Easy English Now. En esta lección vamos a realizar una explicación del present perfect, presente perfecto. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Primero vamos a explicar los usos del presente perfecto, después vamos a mirar cómo se utiliza en afirmación, negación y pregunta con algunos ejemplos y por último vamos a hacer un repaso y a observar los adverbios que trabajan con el presente perfecto en algunas ocasiones. Vamos entonces a comenzar con el primer uso del present perfect. Acciones que comenzaron en el pasado y continúan en el presente. Miremos este ejemplo. I have worked here since 2021. I have worked here since 2021. Yo he trabajado aquí desde el 2021. Es decir, que esta persona comenzó a trabajar en un lugar desde este momento, desde el 2021, y en el presente continúa trabajando allí. En esos casos se utiliza el presente perfecto. Miremos un segundo uso. El tiempo en el que se lleva a cabo la acción no ha terminado. Vamos a mirar este ejemplo. You have studied hard this year. You have studied hard this year. Tú has estudiado mucho este año. Tú has estudiado mucho este año. Entonces, en este ejemplo podemos ver que es una acción que aún no ha terminado. Es decir, el año aún no ha terminado. Es decir, que la persona ha estudiado mucho por un lapso de tiempo largo que aún no termina. Miremos un tercer uso. La acción se repite de manera regular en el tiempo. Miremos este ejemplo. He has visited his parents several times. Él ha visitado a sus padres varias veces. Entonces acá estamos hablando de una acción que se ha llevado a cabo de manera repetitiva. Veamos este cuarto uso. La acción ha ocurrido recientemente. En ocasiones se acompaña de la palabra just, que significa acabar de. Miremos el ejemplo. They have just made cookies. They have just made cookies. Ellos acaban de hacer galletas. Entonces, en este ejemplo podemos ver una acción que ocurrió hace poco, recientemente. En ese caso, se utiliza la acción con la palabra just, acabar de. Muy bien. Miremos este quinto uso. El momento en el que se llevó a cabo la acción no es relevante. Veamos entonces. I have watched Harry Potter. Esta oración traduce he visto Harry Potter. He visto Harry Potter. Es decir, el momento no es relevante, pero sí es relevante la acción. No el momento, pero sí la acción. Vamos entonces a ver have y has. Estas dos palabras son utilizadas en present perfect. Siempre son utilizadas en present perfect. Es el verbo haber. Have y has también significan tener, pero en este caso es un auxiliar. Es un auxiliar. Como auxiliar traduce haber. Have, has. Lo vamos a tener en cuenta para armar las oraciones en presente perfecto. También vamos a tener en cuenta que el verbo se utiliza en participio pasado. Es decir, estas dos cosas son las más importantes en las oraciones en presente perfecto. Las vamos a tomar en cuenta siempre que armemos una oración en presente perfecto. Recuerden que el verbo va en participio pasado. Si de pronto tienen dudas de cómo formar los participios pasados de los verbos, en el canal se encuentran dos videos, uno orientado a los verbos regulares y otro orientado a los verbos irregulares para que ustedes los observen. Vamos entonces a mirar este cuadro con algunos ejemplos. I have found my keys. I have found my keys. Acá podemos observar I trabajando con have, no con has, sino con have. Tenemos el verbo en participio pasado y el complemento. Entonces acá tenemos yo he encontrado mis llaves. Yo he encontrado mis llaves. Entonces I, yo, have. Recordemos que como auxiliar traduce haber. Yo he found en participio pasado, he encontrado my keys, mis llaves. Miremos el mismo ejemplo con you. You have found my keys. Entonces tenemos you, que traduce tú o ustedes,
tenemos have, recordemos que traduce el verbo haber, conjugado a han. Tú has o ustedes han encontrado mis llaves. Tú has encontrado mis llaves o ustedes han encontrado mis llaves. Miremos el siguiente. They have found my keys. Si nos damos cuenta, todos estos sujetos, todos estos pronombres trabajan con have. Have. Haber. Recordemos que es el verbo haber como auxiliar. They have found my keys. Ellos, ellos have, han, found, participio pasado, encontrado, my keys, mis llaves. Miremos el mismo ejemplo con el pronombre we. We have found my keys. We have found my keys. Nosotros, we, hemos found, encontrado, my keys, mis llaves. Miremos ahora el ejemplo con she. She has found my keys. Ella, she, has, found, encontrado, my keys, mis llaves. Miremoslo con he. He has found my keys. He, él, has, encontrado, found, my keys, mis llaves. Y por último tenemos it. It has found my keys. Que tenemos acá, it, recordemos que se utiliza para animales y para cosas. It, eso, has, found, encontrado, my keys, mis llaves. Entonces, acá podemos observar que I, you, they, we trabajan con la forma have del verbo haber, have. Y tenemos que she, he, it trabajan con la forma has. Siempre lo vamos a utilizar así. Vamos entonces a mirar las contracciones. Si tenemos I have, podemos utilizarlo así con esta contracción I've. Si tenemos you have, you've. Si tenemos they have, they've. Si tenemos we have, we've. Si tenemos she has, she's. Si tenemos he has, his. Y si tenemos it has, its. Entonces acá tenemos las contracciones de el pronombre que corresponda con have o has. Recordemos de nuevo que ese have o has traduce haber. Entonces si yo digo I have, yo he. You have, tú has o ustedes han. They have, ellos han. We have, nosotros hemos. She has, ellos han. He has, él ha. It has, eso ha. Vamos entonces a mirar cómo se forman las afirmaciones en presente perfecto para que haya más claridad de este tiempo. Tenemos entonces el sujeto, miren la estructura, sujeto, después tenemos el verbo auxiliar have o has, que recordemos que significa haber. Tenemos el verbo en participio pasado, siempre el verbo va en participio pasado, y tenemos el complemento. Miremos este primer ejemplo. I have written 2 books. I have written 2 books. Esta oración traduce, yo he escrito 2 libros. Si observamos es la misma estructura que tenemos arriba, ¿no? El sujeto o pronombre, el verbo auxiliar, que en este caso es have, recordemos que ahí trabaja con have. Tenemos el verbo en participio pasado, written. Miren, ahí está el verbo escribir en participio pasado, written. Y el complemento que tenemos acá, 2 books. Yo he escrito 2 libros. Como está en participio pasado, recordemos que ese participio pasado, en este caso, escrito. Veamos otro ejemplo. We have had problems. We have had problems. Esta oración traduce nosotros, we have, hemos, recordemos que es el auxiliar haber, hemos. Acá tenemos, miren, tenemos el verbo también have, pero lo tenemos en participio pasado y lo tenemos como verbo principal. En este caso ese had traduce tenido. Recordemos que have también traduce tener, haber y tener. Como auxiliar traduce haber y como verbo principal, tener.
Nosotros hemos tenido problemas. Veamos el siguiente. She has gone to London for a week. She has gone to London for a week. Tenemos entonces que esta oración traduce: ella se ha ido a Londres por una semana. En esta oración tenemos el sujeto she, ella. Ese has, recordemos que he, she, it trabajan con has. Ella se ha gone, ido. Recordemos que gone es el participio pasado del verbo go, go. Ella se ha ido to London for a week, a Londres por una semana. Y veamos el último. He has slept all night. ¿Qué traduce? Él ha dormido toda la noche. He has slept all night. En este ejemplo tenemos entonces he, sujeto, has, ha, recordemos que es el verbo haber, slept, que es la forma de participio pasado del verbo dormir, dormido, all night, toda la noche. Él ha dormido toda la noche. He has slept all night. Entonces, en todos los ejemplos vemos que se sigue esta estructura que tenemos arriba. Vamos a mirar ahora la negación. ¿Cómo se forma la negación? Muy similar a la afirmación. Miren, tenemos el sujeto, tenemos el verbo auxiliar have o has, tenemos not. Ese es el cambio que tenemos aquí en esta estructura. Se le agrega la negación, que es not. Tenemos el verbo en participio pasado y tenemos el complemento. Miremos entonces los mismos ejemplos negando. Tenemos I haven't written 2 books. Entonces, el único cambio que tiene esta oración con respecto a la anterior es que se le agrega la negación. En este caso está contraída. Miren, haven't. Es más común ver esa negación contraída. Pero si ustedes quisieran decir I have not, está perfecto. I have not written 2 books. O la contracción I haven't written 2 books. ¿Qué traduce? Yo no he escrito 2 libros. I haven't written 2 books. No he escrito. Entonces ahí tenemos el verbo haber negando. No he, verbo en participio pasado, escrito. Veamos el otro ejemplo. We haven't had problems. We haven't had problems. ¿Qué traduce? Nosotros no hemos tenido problemas. Entonces ese haven't, recordemos que traduce no hemos. ¿Por qué traduce no hemos? Porque el sujeto es nosotros. Nosotros, recordemos que have es el verbo haber. Y en el verbo principal, en participio pasado, tenemos had, tenido. En participio pasado, tenido. Siguiente ejemplo. She hasn't gone to London for a week. She hasn't gone to London for a week. ¿Qué traduce? Ella no se ha ido a Londres por una semana. Entonces recordemos que ese hasn't es la negación. Es ese has con el not, hasn't. Ustedes también pueden decir she has not gone to London for a week. O she hasn't. Esa es la contracción. Hasn't. She hasn't gone to London for a week. Verbo en participio pasado, recuérdenlo, ido. El verbo ir en participio pasado, ido. Última oración. He hasn't slept all night. He hasn't slept all night. Esta oración traduce: él no ha dormido toda la noche. Él no ha dormido toda la noche. En este caso entonces tenemos hasn't también. Recordemos que ese has se utiliza con he, she, it. He, she, it. Esos pronombres. He, she, it. He hasn't slept, verbo en participio pasado y complemento. Ahora vamos a observar las preguntas. ¿Cómo se formaría una pregunta en presente perfecto? Al comienzo de la oración tenemos el verbo auxiliar have, has. Recordemos que los que trabajan con has, he, she, it. Y los demás, I, you, we, they, trabajan con have. Sujeto, verbo en participio pasado, complemento y signo de interrogación. Miremos entonces el primer ejemplo. Have you written 2 books? Have you written 2 books? Entonces, si nos damos cuenta, el verbo auxiliar pasó al comienzo. Sujeto después. Continuamos con el verbo en participio pasado
y terminamos con el complemento signo de interrogación. Esta oración traduce: ¿has escrito 2 libros? ¿Has escrito 2 libros? Have you written 2 books? Miremos la siguiente. Have we had problems? Have we had problems? Esta oración traduce: nosotros hemos tenido problemas. Nosotros hemos tenido problemas. Tenemos entonces el verbo auxiliar al comienzo. Recordemos que we trabaja con have. Have we, nosotros hemos, recordemos que ese have, hemos tenido, had problems. Miremos la siguiente. Has she gone to London for a week? Has she gone to London for a week? Ella se ha ido a Londres por una semana. Tenemos entonces la misma estructura que está arriba. Has, al comienzo de la oración, recordemos que she trabaja con has y el verbo en participio pasado. En medio de ese auxiliar y el verbo se encuentra el sujeto. No lo olviden, en la pregunta el sujeto se encuentra en el medio del auxiliar y del verbo en participio pasado. Has she gone to London for a week? Y tenemos has he slept all night? Has he slept all night? Él ha dormido toda la noche. Él ha dormido toda la noche. En esta oración tenemos entonces el auxiliar has. He trabaja con has. Verbo haber. Recordemos que en este caso es un verbo auxiliar, ¿no? No es un verbo principal. El verbo principal de la oración es slept. Slept. Has he slept? Él ha dormido toda la noche. Muy bien, vamos ahora a hacer un repaso para que ustedes puedan observar la estructura en sus 3 formas con este ejemplo. I have driven the car. I have driven the car. ¿Qué traduce? Yo he conducido el carro. Yo he, recordemos have, yo he. El verbo en participio pasado, el verbo drive, en participio pasado driven, que es el verbo conducir, conducido. Miremos en negación. I haven't driven the car. I haven't driven the car. Yo no he conducido el carro. Y miremoslo en pregunta. Have I driven the car? Have I driven the car? Yo he conducido el carro. Miremoslo con otro sujeto. You have driven the car. ¿Qué traduce? Tú has conducido el carro o el auto. Miremoslo en negación. You haven't driven the car. You haven't driven the car. Tú no has conducido el carro, el auto, el coche. Have you driven the car? Have you driven the car? ¿Has conducido el carro? Miremoslo ahora con we. We have driven the car. Nosotros hemos conducido el carro. Recordemos que have significa haber. Negación. We haven't driven the car. We haven't driven the car. Nosotros no hemos conducido el carro. Y en pregunta, have we driven the car? Nosotros hemos conducido el carro. Nosotros hemos conducido el carro. Miremos ahora la afirmación con they. They have driven the car. Ellos han conducido el carro. En negación, they haven't driven the car. Ellos no han conducido el carro. En pregunta, have they driven the car? Ellos han conducido el carro. Miremos el siguiente. She has driven the car. Acá cambiamos ese have por has. Recordemos que he, she, it trabajan con has. ¿Qué traduce? Ella ha conducido el carro. En negación, she hasn't driven the car. Ella no ha conducido el carro. Y en pregunta, has she driven the car? Ella ha conducido el carro. Miremoslo ahora con he. He has driven the car. Él ha conducido el carro. En negación, he hasn't driven the car. Él no ha conducido el carro. Y en pregunta, has he driven the car? Él ha conducido el carro. Ahora miremos el último. It has driven the car. Eso, recordemos que es para animales o cosas, eso ha conducido el carro. It hasn't driven the car. Eso no ha conducido el carro. Has it driven the car? Eso ha conducido el carro. Entonces acá podemos ver la estructura de una manera más clara con un solo ejemplo.
Ahora miremos los adverbios que trabajan en presente perfecto. Vamos a mirarlos. Tenemos already, yet, just, for, since, ever, how long. Estos son adverbios que se trabajan siempre con el presente perfecto. Vamos a mirar entonces el significado. Already significa ya. Yet significa todavía o ya. Just significa apenas o acabar de. For significa durante. Since significa desde. Ever, alguna vez. How long, cuánto tiempo. En esta lección los estamos viendo de una manera muy corta, pero en otra lección vamos a profundizar un poco más en cada uno de ellos. Miremos un ejemplo con already. We have already finished the lesson. Ya hemos terminado la lección o acabamos de terminar la lección. Miremos con yet. I haven't bought a car yet. Todavía no he comprado un carro o un coche. Con just. They have just had lunch. Ellos acaban de almorzar. Con for, she has studied for 2 hours. Ella ha estudiado durante 2 horas. Con since, he has worked here since 1999. Él ha trabajado aquí desde 1999. Ever, have you ever seen a whale? Have you ever seen a whale? ¿Alguna vez has visto una ballena? Y tenemos how long. How long have you been married? How long have you been married? ¿Cuánto tiempo llevan casados? Entonces aquí podemos observar un ejemplo con cada uno de esos adverbios. En otra lección profundizaremos un poco más en el uso y la estructura de cada uno de ellos. Bueno, espero que esta lección haya sido de su agrado, que hayan logrado comprender el uso del presente perfecto, su estructura en afirmación, negación y pregunta. Recuerden que este es su canal Easy English Now. No olviden suscribirse. Nos vemos en una próxima lección. Hasta pronto.